Bienvenidos a otro episodio de Chisme Corporativo. Como todos los martes, estamos aquí para desglosar y analizar las historias de empresas y empresarios más relevantes, interesantes y a veces algo turbias de nuestros tiempos. Hoy vamos a hablar de Airbnb. Y Airbnb es una compañía que llama mucho la atención. ¿Por qué? Vende $10,000 millones al año y es considerada la compañía de alojamiento más grande del mundo, pero no tiene ningún activo. Airbnb ha llevado una excelente narrativa desde mi punto de vista en relaciones públicas, hablando de que Airbnb es el democratizador de las vacaciones, que lo que importa es la gente, que las vacaciones es el momento donde conectas con gente de otras culturas, bla, bla, bla. Cuando la realidad es que Airbnb ha creado un problema muy grande en las ciudades, ha subido las rentas y ha vuelto a un negocio que era tal vez local en un negocio mucho más masivo, que es el de rentas de corto plazo, pero a través de empresas. Entonces, hoy vamos a platicar de la historia de Airbnb, de cómo surge. La verdad que es una historia que está por todos lados, está muy documentada. Son tres fundadores que los tres tienen, ¿cuántas entrevistas tendrá Brian Chesky en total? ¿3,000? No, es que a Brian Chesky le encanta el micrófono, ¿no? Le encanta el micrófono, ¿no? Como a uno. Pero sobre todo creo que al final va a venir la buena discusión, porque es entrar a esto de, la premisa con la que se fundó Airbnb hoy sigue viva. Mi conclusión va a ser no. Y vamos a ver eso. Sí. Ahora. Sí ha cambiado mucho, ¿no? O sea, creo que sí. sus intenciones iniciales eran diferentes a las que hoy en día... Totalmente. Pero yo creo que con las intenciones iniciales no hubiera escalado a lo que llegó ahorita. No. Eso es claro. Sin duda. Ahora, Brian Chesky, antes de que nos cuentes quién es, te voy a hacer un full disclosure. No cae bien. No le crees nada, ¿verdad? Nada, me da la máxima desconfianza del planeta Tierra. Ya ves que a mí esa gente que habla como... O sea, creo que tuvo una vida bastante X, ahorita nos vas a contar. Y cuando tú lo oyes en entrevistas, parece que venía de un campo de refugiados en Somalia. O sea, de verdad, de que se le salen las lágrimas. No creo que esa sea la situación que haya vivido Brian Chesky. Y además me eché 2 entrevistas antes de venir y ahí les va. Una con Jay Shetty. ¿Lo ubicas a este cuate o no? No. Es un inglés que se hizo monje y luego salió de monje para convertirse en podcaster, pero wow. como de temas de salud mental, etcétera. Okay. Y luego ahorita lo cancelaron por algo, ya no me acuerdo, pero está súper cancelado. Pero Jay Shetty a mí me gusta mucho y lo entrevistó en un podcast y es que, de verdad que, o sea, en el podcast menciona que Obama es su tutor como 4 veces. O sea, esa gente, a mí, si vas a ser una persona que te gusta anunciar que eres un intelectual y que tienes buenas conexiones, por lo menos hazlo con orgullo. O sea, a mí esa falsa modestia de, es que, a ver, por ejemplo, yo admiro a muchas personas y la vida, gracias a Dios, me ha dado, me ha abierto puertas y ahora Obama es mi mentor y yo y Obama somos muy amigos y Obama y yo nos tomamos cafés y Obama y yo, y es como, guácala. Entonces, a mí como que sea más transparente y más directo. Sí. Creo que mi intuición o mi percepción es que es muy gringo. O sea, tienen la escuela gringa de crearte una como marca personal y como pegarte a ella y ya escogiste esa y ahora, ¿sabes? O sea, como que siento que los gringos sí les enseñan a hacer eso muy bien. Sí. Porque la realidad es que Brian Chesky nos podrá caer bien o mal, pero tiene un brand equity personal. No, impresionante. Impresionante. Y eso le aporta mucho a Airbnb. Sí. Entonces, no sé, o sea, coincido contigo en que es fake, pero creo que es un valor para la compañía, sin duda. Estoy de acuerdo. Y creo que sí es a propósito, pero pues le sale bien. O sea, no. Sí, le sale bien. No, eso es un hecho. Solo porque yo siento que soy una... O sea, ya tengo un radar de basura para eso muy, muy atinado, la verdad. O sea, sí me pasa mucho. ¿Sabes quién es de sus mejores amigas? Whitney Wolf, la fundadora de Bumble. ¿A poco? Sí, se acaban de ir un viaje por... Te digo que yo estoqueo bastante okay. Profundo a mis subjects. Me meto a sus Instagrams y veo sus stories y sus destacadas y todo. Y son amiguísimos. Y son amiguísimos. ¿Y de quién crees más? De Sam Altman, el de OpenAI. ¿Cómo crees? Sí, dieron varias conferencias. Sí, es que, a ver, o sea, es la industria de Silicon Valley, ¿no? Como que todo el mundito de los exitosos de, ¿no? De ese... Sí. Pero bueno, nada más quiero hacer porque luego ya saben que se me nota mucho. O sea, cuando uno me cae mal, sí estoy así de... Y según él,
que era bodybuilder. Pero yo creo que hacía que era un gordo. Ya sabes. Exacto. Pero a ver, cuéntanos del principal. La verdad, pues Brian Chesky es el principal. A ver, Brian Chesky. Brian Chesky es el CEO actualmente y me atrevería a decir el vocero de la empresa. Uy, 100%. ¿No? O sea, como la cara de la empresa. Nació el 29 de agosto de 1981. O sea, sí es más mayorcito que nosotras. Mira. En Niskayuna, Nueva York. O sea, como en los afueras de Nueva York. Su papá es polaco, bueno, como de origen polaco, y su mamá de origen italiano. O sea, es como tercera generación americano. Y los dos son trabajadores sociales. Mira qué interesante. Buenas personas, asumiría. Sí. Su primer hobby fue el hockey sobre hielo. O sea, ya cuando esta es la historia de origen es porque no hay mucho, ¿no? Sí. Siento. Y esto sí es bien interesante porque nunca se ve en un CEO este perfil, ¿no? Que es que él tenía un interés muy fuerte por el arte y de hecho dice que una de sus inspiraciones más grandes es Leonardo da Vinci, que también se me hace medio mamatore. Muy. Decir eso. Muy. ¿No? También se me hace mamatore decir mamatore, pero vamos a utilizarlo. Vamos a ir con la palabra aquí. Vamos a seguir. Para los que no son de México es como que eres un presumido, presumes de más. Ok, esa es la traducción. Y estudió en Rhode Island School of Design, diseño. Entonces, es algo muy extraño. Diseño industrial. Diseño industrial en un CEO. Y se identifica como que siempre fue un outsider. O sea, como que nunca se identificaba en los grupos sociales, en la escuela, y, o sea, cuando estaba creciendo, y que tenía muy pocos amigos y que eran los nerds de la generación. O sea, no... Sí. Pero pues es lo mismo que siempre, pues, ¿no? Como la historia. Es que siento que te digo que sobreexplota esa historia, porque para mí, o sea, el hockey sobre hielo, y pensemos es de niño cool. Ajá. O sea, en general esos deportes de contacto, ¿no? Sí, no es el fuerte. Nerd sentado. A los 20 años se hace bodybuilder. Sí. Pero tú dices que es gordo, ¿no? No le creo. No. Sí. Entonces, me cuesta trabajo. Sí, entonces, bueno, justo a los 20 años se vuelve bodybuilder. Y luego se va a estudiar a Rhode Island School of Design, que les contaba fuera de cámaras que en mucho tiempo de mi adolescencia, podría decir, que yo tenía aspiraciones a ser artista plástico. Como sí, y era muy buena, ¿eh? Como de full time. Y mi sueño era irme a Rhode Island School of Design. Sí, es una escuela súper prestigiosa. No, o sea, entrar era súper difícil. Sí. O sea, real era mi sueño. Sí. O sea, ¿no? Y cuenta que lo que le llamó la atención y por lo cual escogió diseño industrial es porque él sentía que era muy interesante crear cosas que la gente usaba. O sea, como que un diseñador gráfico para él no creaba cosas nuevas, haz de cuenta, ¿no? Funcionales, vamos a decir. Entonces, lo que más le llamaba la atención a él era como la parte funcional de esta creatividad. Y, muy, muy importante, en RISD, a quien conoce, a Joe Gebbia, que es su futuro socio en Airbnb. O sea, que ahorita, si quieres, aviéntate tú con la historia de Gebbia. A ver, o sea, Joe Gebbia, un poco misma historia, porque no lo había hilado tanto, pero tiene ascendencia italiana e irlandesa también, o sea, de origen italiano-irlandesa. Sus papás eran vendedores independientes de alimentos saludables, o sea, un poco vendedores puerta a puerta. Y desde chiquito quería ser emprendedor. Él sí tenía este driver muy artístico, también, ¿no? Estudia en RISD, pero vendía sus dibujos en primaria, por ejemplo. Como vender quesos. Ajá, como vender quesos, pero versión diseño. Ajá. Y mientras está en RISD, lanza una marca que se llama Creed Buns, ¿ok? Y está demasiado chistoso esto porque es una marca de cojines que están como en forma de pompas, así como dos pompitas, y los usas para que se haga más cómodo estar sentado todo el día, porque los diseñadores están sentados todo el día. Entonces los lanza, hace un e-commerce. Muy funcional. Muy funcional. Hace un e-commerce y hasta los vende como en retailer cerca de la universidad y así. La foto para que vean cómo es el cojincito, porque está muy chistoso. Se sigue vendiendo y además algo que está cagado es que la página sigue siendo creedbuns.com y se mantiene como en este web 1.0, ¿no? O sea, en ese momento donde, no sé si te acuerdas de las páginas, eran como noventero, todas, ¿no? Beige, que se veían como si fuera un papel papiro y nada más la foto del producto y pica aquí para comprar y le picas y dejas tu mail.
Y como que te mandan la cosa de comprar, ¿no? Entonces, está muy chistoso. Él siempre tuvo este driver de emprendedor, se muda a San Francisco porque dice en San Francisco lo que está pasando es el emprendimiento y pues ya tenía su negocito ahí de Creed Buns, ¿no? Él también tenía un trabajo en alguna empresa de diseño, no le di mucha importancia, pero ¿no? Tenía como este lado emprendedor. Y luego está el tercer cofundador, que es Nathan Blecharsky. Él es programador de Harvard, Ciencias de la Computación, un cuate brillantísimo. Desarrolló su propio software a los 14 años, luego creó una empresa de software que se llamaba Batik. O sea, de verdad, un cuate muy inteligente, muy driven. Y los conoce, o sea, Brian y Joe eran amigos. Y un día en la vida, a Nathan, literal en la vida de San Francisco, el rentero de Nathan le dice, te vamos a subir la renta 25%. Y Nathan dice, 25%, necesito irme a otro departamento. Y busca en Craigslist roomies. Y Joe tenía un anuncio de roomies en Craigslist. Y entonces los tres se vuelven roomies y pues un poco, o sea... Así se conocen. Se conocen. A Nathan lo meten después, ahorita nos cuentas esa parte, pero sí los tres son amigos, son de la misma edad y un poco están buscando lo mismo. Ok. Venga, entonces vámonos ahora sí a la carnita, que es los inicios de Airbed and Breakfast, no Airbnb. Airbed and Breakfast. Y fíjate que me impresionó 2007. Yo sentía que era más viejo Airbnb. Sí, que 2007. Te lo juro. Sí. O sea, como que yo ya la siento como esas compañías con las que crecí, ya sabes. Y pues no es que son cierto. 17 años. Sí, es bastante, pero 2007, o sea, casi que nos estábamos graduando de prepa. Bueno, como... ¿Sí? Estábamos en prepa. Ah, mira, interesante. Como que yo sentí que era más viejo. Puede ser. X. A ver, entonces ya sabíamos que Joe y Chesky eran amigos de RISD y Joe o sea, Chesky estaba en un trabajo X de diseñador en whatever y Joe le dice a Brian, vente a vivir conmigo a San Francisco y aquí vemos qué onda, ¿no? Y como que Chesky le dice como, no, pues yo ya tengo chamba, estoy funcionando bien, no, ¿sabes qué? Que San Francisco es donde está la cosa aquí del diseño y de tech. O sea, te conviene cañón venirte para acá y vemos aquí qué hacemos. Aquí es donde te va a ir bien en la vida. Que además, o sea, dato curioso, Joe y Brian en RISD habían trabajado juntos en un proyecto para Conair. Claro. Ajá. Y entonces Joe como que tenía muchas esperanzas en Brian porque decía, tú y yo hemos trabajado tan bien en este proyecto y hemos tenido nuevas ideas. Entonces, hay que hacer algo juntos. Yo creo que Joe ya desde el principio estaba pensando, vente para ser mi cofundador en lo que sea. Claro, o sea, eso es lo que le dice, pero es como, a ver, pero pues yo tengo una chamba estable acá, San Francisco está carísimo, o sea, no sé si sea una buena idea. Y muy raro, pero pues Chesky dice, pues sí, órale, va, jalo. Y llega y entonces... Imagínate lo cañón que ni siquiera por teléfono le preguntó cuánto voy a tener que pagar de renta. Llega a San Francisco y le dice $1,150 de renta, ¿no? Así. Le extiende la mano y empieza a pagar, ¿no? Tu parte. Y entonces dice Chesky, tengo $1,000 en mi cuenta. Y ya. Y luego, ¿con qué voy a comer? Y, o sea, esto no está chistoso. Y ya no tengo trabajo, o sea, no tengo cómo generar un peso más, ¿no? Entonces se encuentra en una situación ahí medio complicada. Sí. Un problema de finanzas tendría. Y entonces dicen, ok, a ver, no nos alcanza para nuestra renta, no tenemos cómo generar dinero. La próxima semana va a haber una conferencia de diseño en San Francisco en donde realmente San Francisco explota. O sea, no hay suficientes hoteles para la cantidad de gente que viene. O sea, es de esas conferencias como la de, no sé si alguna vez viste de Salesforce. Sí. ¿Cómo se llama? Dreamforce o algo así. Que, o sea, realmente cuando yo vivía en San Francisco me acuerdo que explotaba la ciudad. O sea, traían barcos como hoteles. Porque no había suficiente como accommodation, lugares para quedarte, ni con Airbnb. Sí, ni con hoteles, ni con nada, ¿no? Entonces, sí, San Francisco en ese tipo de conferencias explotaba. Y además sube mucho de precio y los diseñadores pues, estaban pobres, iban a una conferencia de estudiantes. Claro. Entonces dicen, ¿por qué no rentamos un colchón inflable que tenemos ahí en el departamento y con eso como que nos ayudamos para pagar por lo menos este primer mes de renta que no sabemos cómo le vamos a hacer? Y la verdad es que... ¿Cómo fue que lo publicaron? O sea, hacen un sitio en WordPress que se llamaba así Fue un sitio, ¿no? Un blog. O sea, no fue de que en Craigslist. No, fue un blog. Sí, fue un que se llamaba www.airbedandbreakfast.com y le escriben como a blogs de diseño y les dicen como, oye, ustedes que van a promocionar la conferencia, pues pongan aquí que tenemos 3 camas, porque aparte, ¿quién sabe cómo metieron 3 camas en un cuarto?
de San Francisco. Ajá. Que son en un cuarto extra. todo chiquitito. Extra. Ajá. Sí. Y entonces así se publicitan. Y la verdad es que sacan $1,000. O sea, por lo menos ese fin de semana sacan para la renta de todo el mes. Sí, y además de todo, o sea, algo interesante de esto es que, o sea, va a ser súper interesante, van a ver a lo largo de la historia, pero en un día sacan 3 clientes. Ajá. ¿Ok? Quédense con este número porque van a ver cómo se pone peor después la cosa. O sea, bueno, pero si lo piensas, en un día, o sea, consiguieron 3 clientes, está súper bien. Muy sólido. O sea, no tenían ni dinero para... Un poco probaron el modelo de negocio. Hasta podrías decir sí. O sea, solo podrías tenían decir- 3 camas. Sí, y se llenaron. Y o se sea, llenaron. tenían ocupación 100%. Sí. Ese fin de Sí, semana. literal. ¿No? Y entonces hicieron $1,000. Y de hecho se hacen amigos. O sea, eran 3 personas. Ajá. Una que era una mamá de 34 años. Ah. Muy raro. Otro que era un chavito de Boston, como un estudiante. El segundo no me acuerdo. Ajá. Que después, o sea, se hacen tan amigos que hasta lo invitan a su boda. O los invita a su boda él. Sí, ese cuate Amol Surve, que es un, o sea, indio que vino a Estados Unidos a estudiar, sale en varios promocionales de Airbnb después en el IPO, como nuestro primer invitado y no sé qué. Sí, ese güey se hace famosón. Y por su lado, lo que tú contabas de Nathan, Justo. ¿no? Que pone, o sea, le suben 25% su renta, se mete a Craigslist de super urgencia, necesito encontrar roommates, o sea, algo más barato, y entonces es cuando se une a ellos. O sea, al principio nada más eran Joe y Chesky, y ahí es cuando se une Nathan. Y entonces, ya que los 3 eran roomies, que acordémonos que son estos 3 que son los fundadores, Ajá. ahora sí, de Airbnb, le cuentan a Nathan, los 2 diseñadores, le cuentan lo que había pasado en la conferencia. Y dicen, oye, la verdad es que, ¿por qué no hacemos un negocio en donde cada vez que haya una conferencia de estas de San Francisco o puede ser en cualquier otra ciudad, Ajá. pongamos este servicio para que la gente pueda quedarse más barato y, o sea, es un win-win para todos. O sea, te quedas en el departamento de alguien, no que vayas a rentar el departamento completo de alguien. O sea, Exactamente. es como el couch, ¿cómo se llamaba? Surfing. Couchsurfing. Justamente. ¿Qué dato curioso de Couchsurfing? Couchsurfing era gratis. ¿Alguna vez lo usaste o no? No, tú No. sí. O sea, a ver, una vez cuando yo estaba de intercambio en Francia, usé Couchsurfing. ¿En serio? Sí, güey, con 2 amigas mías. Pero al final, como que el cuate no estaba en el departamento, entonces nos quedamos solas con el departamento. Entonces no fue tan Couchsurfing, pero estabas viajando gratis. Y Airbnb no. ¿Y cuál era el modelo de Couchsurfing? Era hacer una Buena non-for-profit, onda. literal. Sí. Quebraron, obvio, ¿no? O sea, sí. Pero quebraron. Pero ok. Ahora, ¿qué pasa? Se juntan estos 3, como ya dijiste. Nathan hace la página y dicen, es hora de hacer nuestro verdadero lanzamiento. Ahora, nada más voy a dar un paréntesis y otra cosa que no le creo a Brian Chesky. Él dice desde el principio, Airbnb era un side hustle, no era la idea. Entiendo que al inicio no, pero cuando se quedaron esos 3 participantes, estos ya llaman a Nathan, Obvio. ya programan esto. O sea, no me digas que estaban buscando la gran idea en lo que tú estabas lanzando. Y no buscó otra chamba. No busco otra chamba. O sea, Según él, claramente sí. sí era su proyecto principal. Yo también creo. Entonces, por eso... Pero bueno, en marzo del 2008 pasa una conferencia muy importante en Estados Unidos, en Austin, que es el South by Southwest, que es una conferencia, es un festival donde se presentan como gente de tecnología, de diseño, de innovación, etcétera. Van un chorro de celebrities siempre. Y Twitter en 2006 había lanzado en este festival. Y dicen, necesitamos agarrar un festival de este tamaño, que además se presta perfecto para nuestro modelo de negocio, porque es es una conferencia, la gente se va a quedar en Austin. Y entonces, y además pues toman la historia de éxito de Twitter, ¿no? En el lanzamiento en South by Southwest, Twitter dice como, tenemos esta idea. Y pasaron de 20,000 tweets al día a 60,000. Wow. Ajá, o sea, fue un exitazo. Entonces, Austin también es un lugar que no tiene muchos alojamientos, suben las noches hasta $2,000 y pues se hace imposible. Y necesitamos lanzar aquí. Si lo piensas, o sea, el tipo de espectadores que iban a esas conferencias eran el tipo de gente con la que te querías relacionar. Entonces, si te dabas a conocer en esas conferencias, era como, a ver, los emprendedores exitosos de Silicon Valley están ahí. Son tus early adopters, esa banda, ¿no? O los inversionistas mismos. O los inversionistas. Ahora, construyen la versión 2 del sitio, hacen su gran lanzamiento, se enlistan 12 propiedades y tienen 2 clientes.
Y uno de esos clientes es Brian. O sea, tienen uno, güey. ¿Okay? ¿Y con qué dinero? Ajá, imagínate, pobre Brian ahí con sus $1,000, pero bueno. Y entonces Brian dice, voy a vivir la experiencia como visitante de un Airbnb. Llega al Airbnb en Austin y tiene una experiencia, güey, maravillosa. O sea, si alguna vez se quedaron en los primeros días de Airbnb en un Airbnb, era como los primeros Ubers. O sea, claro, te sentías en una experiencia. Yo me acuerdo que me quedé con mi mamá en un Airbnb. Mi mamá juró que nos iban a secuestrar. Y era como, nos dejaron como chocolatitos y un desayuno y el cuate nos enseñó un mercado. O sea, era esa experiencia. Entonces llega Brian, se queda con estos hosts. La esposa del host le hace la cena, le dejan un chocolate en la cama, bla, bla, bla. Pero no tenían procesador de pagos. Entonces llega el host, o sea, como al día 2. Era un sitio con un clic de si quieres o no quieres. Literal. Y ahí se acaba el producto. Y ahí se acaba el producto. Entonces llega el host el segundo día y le dice a Brian, oye, págame, hermano. Y Brian, ay, no he ido al cajero. Te pago mañana. Y al día 3, el host se empezó a poner agresivo. Porque dijo, tengo un desconocido en mi casa. Te dejé chocolatito. Obviamente este host no sabía que era el fundador de la empresa y que era el único cliente. No, pero esa era la situación. Y que no tenía dinero. Y que no tenía dinero, ya sabes. Pero es cuando dicen, necesitamos tener una plataforma de pagos. O sea, Airbnb, claro. Airbed and Breakfast, que todavía se llamaba, no va a ser un Craigslist. Va a ser un sitio donde tú pagues y ya el host se pueda enfocar solamente en hostear. O sea, en tenerte, estoy usando un chorro de palabras en inglés en este episodio. Nos pero van a criticar. No, o sea, en hospedarte y ser ese, ¿cómo se huésped. dice? No, huésped es el que se anfitrión. queda. Anfitrión, no como de sueño, ¿no? Ahora, pues ellos dicen no nos fue mal. Esa es la conclusión, ¿ok? O sea, dicen, no, mira, un cliente, 12 propiedades, vamos a toda madre, ¿ok? Sus expectativas estaban en el suelo, güey. Pero bueno, ahora, otro dato curioso. OKRs. Sí, estaban en el suelo. Otro dato curioso es que Brian, a la fecha, es un huésped de Airbnb muy activo. Porque él se dio cuenta, y eso sí se la compró, a lo largo de su carrera, que usando tu propio producto es donde te das cuenta de las mejoras. ¿Y cuántas veces? ¿no? Y anfitrión también. Sí, su casa de San Francisco acaba de comprar una mansión y está en Airbnb. Sí, yo vi un video que dije, wow. Ajá. Sí, o sea, una casa muy cool. Sí. Y está interesante porque muchas veces, y pensarías que todos los directores usan su propio producto, pero la mayoría de las veces no. Eso está cañón. Entonces, bueno. Entonces dicen, a ver, bueno, el lanzamiento no funcionó mucho, fue en marzo. Pero vamos increíble. Pero vamos increíble. Vamos a hacer un segundo lanzamiento. Esta es otra de las claves de negocio de Brian. Dice, la ventaja de que nadie te haga caso es que puedes relanzar múltiples veces. Claro, sí. Nadie se enteró que nadie se enteró. Entonces, ok, agosto 2008, pongámonos en perspectiva, Obama contra McCain. Eran unas elecciones muy significativas en la historia de Estados Unidos. O sea, era la primera vez que tenían un potencial de un presidente negro. Era una elección histórica. La gente estaba muy involucrada. Siento que era como cuando Fox se puso aquí, ¿no? O sea, la gente estaba súper involucrada con lo que iba a suceder en el mundo político. Como el cambio, ¿no? Exacto. Y venía este cambio, este presidente joven, Y como funciona en Estados Unidos es que hay una cosa que se llama las convenciones nacionales demócratas o republicanas, que es donde se selecciona al candidato que va. Porque ya ves que va solo uno de cada partido y Y esas convenciones son o sea, de verdad un congal. O sea, quiero que entiendas que, en esta Convención Nacional Democrática cambiaron el estadio y en Denver había 80,000 personas invitadas y en Denver hay 7,000 hoteles. O sea, mete a 80,000 en 7,000 hoteles, ¿ok? Sí, ni a 4 por cuarto. No, ni a 4 por cuarto. Sí, o sea, ¿qué haces? Se empiezan a subir los precios de los hoteles a $2,500 pero tal. de todos modos necesitas la gente se queda en las afueras, personas, en sus coches, o sea, se hace un desastre. No hay barcos ahí. Exacto, no hay barcos ahí, güey. Los 3 mosqueteros se juntan y dicen, aquí es donde hace sentido el lanzamiento, vamos a una segunda oportunidad, de Airbed and Breakfast, ¿no? Que nadie se enteró que hubo una primera. Más que Brian y ese primo que hay. Y que no le pagaron, ¿no? Sí, no, sí le pagaron al final. Sí, todo bien, todo bien. De que la empresa fondeó. Sí, imagínate, sí, seguro. Ahora, en una semana, 800 personas suben sus propiedades al sitio de la convención. Es otro tipo de lanzamiento. Ya otro éxito, ¿no? Le dan a un pain point muy fuerte. Pero también pasa algo interesante. Que ellos tenían muchas relaciones con la prensa política. Con la prensa como... Demócrata. Ajá, demócrata y republicana y de todo. También. Entonces,
ellos le marcan a la prensa. La prensa estaba cubriendo este tema de que en Denver hay, 80,000 personas nuevas y solo hay 7,000 hoteles. Y ellos les empiezan a marcar, les dicen, es que sí hay otra opción. La otra opción es Airbnb. Entonces empiezan a salir en mucha prensa, hacen mucho PR. Y tanto que CNN Internacional los agarra y los llama a una entrevista. Y salen en la tele internacional por primera vez. Y estos cuates se sienten en la cima del mundo. O sea, logran 80 bookings. Pasamos de 1 a 80. Muy bien. Ok, muy bien. 80x. 80x. Esas matemáticas mentales están a tope. Y dicen, pues ya, o sea, probadísimo el modelo de negocio. Todo lo que viene es risas y diversión y échate lo que viene porque no es risas y diversión. Las risas y diversión se acaban pronto. Sí, carajo. Muy rápido, súbitamente. Sí. Pasa el verano de las elecciones y no vuelven a tener ni un cliente, ni un inversionista interesado, ni un host, Nada. ¿cómo se dice host? Anfitrión. No. O sea, nada. Está cri, Sí. ¿no? Y de hecho es muy chistoso una anécdota que tenían en el pitch deck. El pitch deck se le llama a esta presentación en donde usas como venta para los inversionistas para levantar dinero y tenían que iban a vender $200 millones. O sea, ese pitch deck lo hicieron Joey y Brian Chesky. Ajá. Y entonces, después, de un día a otro, en la madrugada, Sí, 3 de la mañana. 3 de la mañana, cambia a $2 mil millones en vez de $200 millones. O sea, échate el múltiplo, Sí. ¿no? Y Nathan les dice, oigan, ¿qué no teníamos $200 millones de promesa de ventas? Y ahora, ¿por qué tenemos $2 mil millones? Y Brian le dice, es que a los inversionistas les gusta más ver billions y no millions. Sí. Y es como, no, ya. O sea, súper razón para cambiarla. Sí. O sea, realmente hiciste un modelo financiero o algo. Aparte, cuate que sí era como más de negocios, de Harvard, así todo. Ingeniero. Más nerdcillo de números. Dato curioso, y lo vamos a poner en las ligas del episodio. Ese pitch deck con el que hicieron la primera presentación de inversionistas es público. Se los dejo, está chistoso verlo. Está bueno. Sí. Es chistoso ver esos pitch decks de esa época que dices, siento que hoy en día un pitch deck así no levantaría ni un peso. Ni un peso. ¿Estás de acuerdo? Estaba horrible. O sea, era como, y ve las empresas que son hoy en día. Sí. Ahí te das cuenta que en el pitch deck no está la respuesta. Ahí no está. Es la ejecución. O volvemos a lo mismo de siempre. Pero bueno, lograron ya tener el contacto de 20 inversionistas y 10 le contestan el mail, de los cuales 5 aceptan ir por un café. Y hay una historia muy chistosa que Nathan ya después del éxito cuenta, siento que en esa época no lo contaba, que estaban en un café con un inversionista potencial y entonces les estábamos contando la idea y entonces la gente va a rentar un espacio de su casa, o sea, ellos con una ilusión. Y este cuate estaba así como, sí, oye, le tengo que ir a poner al parquímetro y ahorita regreso. Que se fue y no regresó. O sea, y estos estaban como de, yo creo que la app, no, pues esa época no era app, ¿no? Sí. Yo creo que la monedita no está entrando en la máquina. O sea, se está tardando. Y de repente a las 2 horas dijeron, yo creo que ya no regresó, ¿no? Pobre. O sea, pero qué mala onda el inversionista. Se dice, oye, muchas gracias, no estoy interesado. Sí, yo no también. voy al parquímetro. Sí, estuvo muy rudo. ¿No? Muy Sí, rudo. O sea, muy. si me hubieran hecho eso, sí me hubiera sentido mal. O sea, prefiero que me digan en mi cara. Sí, tu idea es una basura. Sí, pero imagínate qué tan basura se les hacía la idea. Sería interesante quién es ese inversionista y ahorita, o sea, ha de estar vomitándose del coraje. O sea, $90 mil millones. Sí, porque aparte su primera ronda fue muy barata. Sí. Pero bueno, la verdad es que no tenían dinero. O sea, ya habíamos hablado que Chesky tenía $1,000 en su cuenta de banco, que también yo creo que eso es medio romantizado y seguro Chesky, el tío acomodado, le depositaba o algo así. O sea, esas cosas no las cuentan, ¿no? Y seguro hacían trabajitos on the side como cualquier emprendedor, ¿no? O sea, diseñadores, o sea, como que podían ser ahí medio freelancers. Estoy de acuerdo. Pero el chiste es que no tenían dinero como para mantener una empresa. O sea, eso está claro. Y fíjate que, la verdad, algo que sí les doy, bueno, muchas cosas les doy, han hecho las cosas muy bien, pero son bien ingeniosos. Uh-huh. Y como ellos ya habían estado en este ambiente político, o sea, entre los aficionados al Partido Demócrata y los políticos, prensa, como que estaban muy bien posicionados. Y ellos dicen, a ver, ¿cómo podemos sacar dinero rápido? O sea, un trabajito de freelancer acá y acá, pero a ver, como Airbed and Breakfast, la empresa, ¿cómo le hacemos para sacar lana? Esta es la parte favorita de toda la historia para mí. Sí. ¿No? Es lo más chistoso para todos. del mundo. Para todos. Sí. Ellos se llamaban Airbed and Breakfast y dicen, hasta este momento nos hemos dedicado a la parte de Airbed,
en donde rentamos camas, a nadie le interesa. Next, breakfast. Enfoquémonos ahora en breakfast. ¿Qué podemos hacer rápido en el tema de los desayunos? Y entonces dicen, a ver, políticos, Obama, McCain, las elecciones, lo tengo. Hay que sacar unas cajas de cereales. Nosotros somos buenísimos diseñando. Hay que diseñar unas cajitas de cereales padrísimas, una con Obama y otra con McCain. Capitán McCain y Obama. Compramos el cereal en el súper, o sea, la bolsa, las cajas de cereal, le sacamos la bolsa a la caja y la metemos en una cajita diseñada por nosotros ¿Qué eso no con la cara de Obama. Que es ilegal. Justo yo, o sea, cuando vi esto dije, ¿y esto cómo fue permitido? Sí, igual porque en ningún punto de la historia han contado cuál fue el cereal que compraron. Era obvio que es cornflakes, ese es el cereal más barato. No, porque aparte era Obama O's. Eran como Cheerios, yo creo, Cheerios, ¿no? tienes razón. Y el Captain McCain, no sé qué era. Como Captain Crunch. Pero no sé si el Captain Crunch es así, no sé. Sí, como cuadradito. O sea, hay que poner aquí la les foto ponemos para la foto. que vean. Pero los diseño. Obama O's, o sea, de verdad el diseño está espectacular. Espectacular. Sí. Ellos pegan todas las cajas a mano. Pues sí. Dato no curioso. tenían aquí, imagínate. Sí. O sea, no es que lo mandaron maquilar. O sea, se fueron a imprimir a Office Max. Y ellos hicieron el diseño. Sí. Ellos hicieron todo. Sí. Pero lo único que era hacer la caja, imprimirla, o sea, armarla y meterle una caja de Cheerios, una bolsa de Cheerios adentro. Y ¿no? lo logran. Y no manches el éxito. O sea, neta, tú dices, esto es, o sea, obviamente, receta para el desastre. No. Sí. O sea, vendían la caja de cereal en $40. Sí. Solo por poner la cara de Obama. Y Imagínate se vendió. el furor también que había de Obama. Porque Es lo que te digo. Era la caja más popular, me imagino, ¿no? La de Obama. ¿Quién sabe? Este es un gran dato. Sí. Sí. No vimos esa No, información. no la vi. Pero... Y compraron 1,000 cajas de cereal. O sea, vendieron 1,000 cajas de cereal. Y después hubo hasta mercado negro. O sea, ellos vendieron $30,000 o sea, de este proyecto. Pero después, hasta por $150 se vendía la caja. O sea, como en el mercado negro, como de segunda mano. Sí. O sea, porque se volvieron ítems coleccionables. Ajá. Sí. O sea, imagínate, porque claro, había como solo una selección. Y si lo piensas, había 80,000 personas en la conferencia de Obama. O sea, había mucha gente que quería cajas de Obama O's. Claro, y aparte obviamente, poca madre. Es obvio, ¿no? Sí. No sé qué tan obvio, pero... Que además ahí te va. O sea, de las 1,000 cajas, este es un dato curioso, de las 1,000 cajas que compraron, vendieron 800. Y las 200 que se quedaron, las desayunaron, comieron y cenaron un buen rato. Ah, sí. Sí, porque no tenían dinero. Pero o sea, los $30,000 todas y había en el mercado negro por 150. Pero muchas, yo creo que de McCain se les han de haber quedado. Yo creo que se les quedaron las sí. Se les quedaron del perdedor. O sea, comieron sí. Captain Crunch. Sí, estos pobres. Ahorita les cuento otra anécdota de esos güeyes, pero su nutrición estaba no muy bien. Oye, ¿qué tal este dato curioso de que Nathan tiene una TED Talk que se llama Be a Serial Entrepreneur? Y se trata del... Serial, así, cereal. Ajá. No cereal. O sea, pero... No en serie. En doble sentido, Ajá. ¿no? O sea, como que se trata de cómo ser como creativo para sobrevivir. De eso se trata la TED Talk. Y que, a ver, no manches. Claro ejemplo que puso... Si alguien se puso creativo, o sea, yo realmente les hubiera dicho, no pierdan su tiempo y su dinero, no compren cajas de cereal. Esto no va a jalar. No. Y mira que jaló. Se hubieran dedicado ya a hacer a cajas de cereal. Sí, pensarías, pero es que ahí te va. Ahorita te voy a contar qué pasa. A ver. 2008, nos regresamos al contexto, sí, la gente estaba feliz con Obama, pero también fue la crisis financiera del 2008. Claro. Y fue un momento muy, muy, muy espantoso para las startups y sobre todo para Silicon Valley y la gente que estaba levantando capital. A Sequoia Capital, que es uno de los fondos más importantes que hay en Estados Unidos, le filtran un memo. Sequoia le manda un memo a todas sus inversiones y les dice, es momento de apretar los presupuestos. Cinturón. Se viene algo muy fuerte, no va a haber un peso en la calle, nadie les va a invertir y si ustedes no pueden sobrevivir en su cuenta, esto no va a funcionar. Se filtra y la gente se apanica. O sea, porque obvio. Que Sequoia Capital dijera esto, sí. Imagínate si la gente se apanica, Joe, Brian y Nathan, o sea, ya de por sí nadie les invertía. Y después de este memo, el güey que se fue al parquímetro, o sea, ni llegó al café, me explicó. Entonces, genuinamente estos cuates están pues muy bajoneados, no está funcionando el negocio, no se quieren dedicar a vender cereal, dado que no saben hacer cereal. Claro.
O sea, no saben hacer el nunca interior. hicieron cereal. O sea, ellos saben hacer cajitas y rellenarlas de algo, ¿no? Exacto. A ver, esto no podía ser un negocio para siempre. Por supuesto que no. O sea, por supuesto que no. Entonces, hasta Nathan tenía una novia que luego se convierte en su esposa. La novia vivía en Boston y le dice, güey, ya. O sea, vente a Boston conmigo. Nos enfocamos en mi carrera de medicina. O sea, esto no está funcionando. Nathan se va a Boston. Joe y Brian siguen como tratando de tocar puertas, pero no funciona. Y alguien les Con dice... Cajitas, las 200 cajitas. Sí, imagínate, así, tic, tic, tic. Y alguien les dice, oigan, deberían de aplicar a Y Combinator. Y Combinator ya lo hemos tocado en otros episodios, pero es la incubadora más poderosa de startups del mundo. O sea, literalmente. En ese momento tenían un negocio como un modelo muy como estándar. Te invertían $20,000 a cambio del 10 o el 15%, ¿no? Sí, que es una locura. Y ahí o sea, si tú eres un emprendedor de Y Combinator, tienes este sello. O sea, es como ir a Harvard, literalmente. Y las puertas abiertas de cualquier visita. O sea, no se te van al parquímetro. No se te van, güey. O sea, por lo menos se quedan a la junta entera. Se quedan. ¿No? Y la cosa chistosa es que es chistosa porque ya saben que no me está cayendo también Brian. Pero él dice, somos unos outsiders, no sabíamos que existía Y Combinator. Pero el cuate que les da el tip es Justin Kan. Y Justin Kan es el fundador de Twitch. Sí. Conectados. Entonces, sí estaban. O sea, perdón, pero si conocías al uno de los hot players del momento, que era este fundador de Twitch y de Justin Conectado TV, estabas. Estabas medio conectado. Y también se sabe que ellos iban a muchas pláticas de startups, muchas veces fondeadas por Y Combinator, donde estaba Jeff Bezos, que Jeff Bezos pues, todavía daba pláticas y trataba de promocionar Amazon Web Services, y Mark Zuckerberg y tal. O sea, estaban... Sí. Por favor, o sea, no me vengas con eso. Y aparte estaban conectados en la política. O sea, con la prensa. Ay, con la prensa. Sí. Entonces, ya me estás contagiando. ¿Ves? Yo no le tenía... Yo le tengo una mala espina. A este hombre. Van al pitch con Y Combinator y le presentan la empresa. Es una porquería. O sea, Paul Graham, que es una institución en el mundo startupero, que es el fundador de Y Combinator, se queda así de, güey, ¿de qué están hablando? Nadie se va a quedar en tu casa. Te va a dar miedo. Tú no te vas a quedar en la casa de otra gente. Y esto es una idea estúpida y la verdad que no les está yendo muy bien, güey. O sea, porque todavía dijeras, es una idea loca, pero llegas y me demuestras tracción. Claro. Me la compro. Yo realmente creo que si hoy en día alguien llega a Y Combinator con esa historia, lo batean. Es que ni siquiera puede llegar a la entrevista. Por supuesto que no. O sea, es como de pensarse. Sí. O estaban hiperconectados. O sea, ¿cómo llegaron a poder separar? Porque para poder dar la entrevista, o sea, no sé si antes era diferente a lo mejor. Antes era diferente. Eran los días muy iniciales de Y Combinator. O sea, podía llegar cualquiera. No manches, pararte enfrente de este Graham con esa historia. Sí, me daría pena. Tengo 2 clientes, uno soy yo. Y 200 cajas de cereal. Sí, 200 cajas. No, pero ahí te va. Plot twist. A ver. Están haciendo el pitch y en eso ya se van a ir y Joe regresa y le dice a Paul Graham. No, Brian, no Joe. Brian regresa y le dice a Paul Graham. Güey, te regalo unos Obama O's y unos Captain McCain. Yo creo que los Captain McCain. Sí, esos que sobraban. Te regalo 2 Captain McCain. Y Paul Graham dice, ¿qué es esto, güey? O sea, ¿qué es esta cosa que me estás enseñando? Ay, no. Y Brian le cuenta la historia. Y le dice, güey, es que se nos ocurrió hacer esto. Y para juntar dinero tal. Y en ese momento, Paul Graham le dice, les invierto los $20,000. Su idea de Bread and Breakfast es una mierda. Pero tú vales como emprendedor. Ustedes claramente, justo hay un quote que les dice, son como cucarachas y van a sobrevivir, pase lo que pase. Y ese es el tipo de emprendedores a los que les estamos apostando. Y les invierten $20,000. Wow. Pero con esos $20,000, o sea, vienen muchas mentorías. Y Combinator no es solo los $20,000. Es un programa que dura, creo que 8 semanas o 14 semanas. Como 2 o 3 no sé. meses. Sí. No, bastante tiempo, como 2 o 3 meses, donde te van mentoreando, vas puliendo el producto, te enseñan a hablar con tus usuarios, Y este es el momento cumbre de esta historia, ¿no? Donde todo cambia. Porque primero, como equipo se hacen súper enfocados. Nathan se regresa de Boston, se va a San Francisco. Dicen que se despertaban 8 de la mañana y se dormían 8 de la noche. O sea, eran como unos robots y trabajaban, o sea, todas esas 12 horas en el producto. Paul Graham lo que les dice es, güey, necesitan entender que estamos en medio de una recesión. Y en esa recesión, lo que necesitamos es rentabilidad.
porque no va a pasar como siempre, que van a salir de Y Combinator, y como luego pasa en el 2012, porque la recesión se olvida luego, pero no van a salir de Y Combinator y la gente les va a aventar dinero en la calle. Eso no va a suceder. Entonces, tienen estas 12 semanas para convertirse en rentables. Y comer cereal. Y comer ramen. Literalmente, no, ahí te va este dato. Ramen. Ajá. O sea, ya se les acabó el cereal, ¿no? Para ahí. Claro. Ajá, ¿no? Y ya estaba podrido, no sé. Entonces, se ponen un presupuesto de $1,000 a la semana entre los tres. Los $1,000 incluyen comida, cena, renta, todo lo que suceda. O sea, el dinero de Y Combinator lo usan para vivir. Para vivir. Sí, no tienen otra fuente de ingresos. Más, ni nada. Okay. Entonces se ponen los tres y llaman el ramen budget, presupuesto ramen, porque desayunaban, comían y cenaban ramen. Porque era lo más barato. Era lo más barato. Como tipo Maruchan, ¿no? Sí. Sí, justo, como una Maruchan. Hay un podcast buenísimo que se llama How I Built This. ¿Lo ubicas? De Guy Raz. Sí, y buenísimo. Es de los pioneros, así, me fascina. Y justo los está entrevistando y les pregunta, oye, ¿qué pasa con los emprendedores y el ramen? No entiendo. O sea, ¿por qué solo se la viven comiendo ramen? Y es como, pues es que es barato, es un comfort food, te hace sentir bien. Pero justo pensaba de, ¿qué sería el ramen hoy para nuestros emprendedores o los latinoamericanos? Es Rappi Turbo. Ay, las dos. Rappi Turbo, ¿no? O sea, claro. Es algo rápido, te llega algo conveniente, puedes escoger desde barato hasta caro, dependiendo cómo te hayan dado de budget ahí los inversionistas. Sí, y muy conveniente. O sea, agarras el celular, tic, no tienes que hablar con nadie. No te toma tiempo. Puedes seguir siendo un robot codeando y que te vaya excelente. Tus 12 horas seguidas. Exacto. Tú ya con tu Rappi. Ahora, otra parte clave de Paul Graham es que les dice, tienen que hablar con los usuarios. Yo he oído la historia de Pamela, la de Vic, y ella dice que lo más valioso que le dejó Y Combinator es este tema de habla con tus usuarios, entiéndelos. Y les dice, ¿dónde están la mayoría de sus usuarios? Güey, están en Nueva York. ¿Qué hacen aquí? Váyanse a Nueva York. Y ellos de que, ay, no, el presupuesto de $1,000 se fue a 8, ¿ya sabes? Pero se lanzan a Nueva York. Y empiezan a hablar con estos, o sea, con todo, con los clientes y con los hosts, que ¿cómo se decía host? Se me acaba de olvidar otra vez. Anfitriones. A los anfitriones. Y se dan cuenta de varias cosas. Cosa número 1. Las fotos y las descripciones son una porquería. Cuando se fijan, realmente, o sea, llegan al departamento y lo ven, dicen, es que la foto no le hace justicia. Es que imagínate esa época. O sea, 2008. Ahorita es más fácil sacar buenas fotos sin ser o sea, siendo cualquier hijo de vecino, porque pues con los celulares de hoy en día tienes una super calidad. Ajá, pero en esa época, ¿te imaginas oscuras, con seguro las cortinas cerradas? O sea, la gente no tenía ni idea de cómo vender. Sí. Y no se dedicaban a eso. Y no solo eso, o sea, el contenido no era tan popular. Vete tú a tus últimas fotos de Instagram. Y eran la orillita, el filtro café, o sea, casi no te ves, como que era lo que se usaba. Entonces dicen, ok, necesitamos contratar a fotógrafos profesionales, pero tenemos 38 pesos. Y entonces Brian y Joe rentan una cámara y se vuelven los fotógrafos de los departamentos y de los cuartos y de todo. La otra que se dan cuenta es que la realidad es que está muy limitada su idea. Dicen, es que ¿por qué solo pueden ser airbeds? Esa es una mala idea. O sea, ¿por qué no tienes un colchón normal? Y eso no lo podías hacer en Airbed and Breakfast. ¿Ah, no? No. Wow. Si tú tenías un cuarto extra con una cama king, no lo podías poner en Airbed and Breakfast. Solo podías poner airbeds. Ay, no. Y solo podías poner... Es que ahorita es muy obvio, ¿no? Ajá, airbeds para conferencias. Porque el tema de la conferencia te daba este punch como de seguridad. Era de, ya, o sea, estoy más seguro. Este cuate viene a una conferencia de tech, no es un don nadie. O este cuate viene a una conferencia de diseño. No está versus este cuate vino a San Francisco, vino a Nueva York y vete tú a saber a qué vino. Exacto. Y entonces tenían que enseñar el boletito de la conferencia o sea, seguramente tenían algún tipo de control. Tenían un tipo de control que era como que se prendía en ciertas zonas. Okay. Ajá. Y la otra parte clave, que eso por supuesto no les encanta hablar en las entrevistas a estos cuates, es que Nathan era muy bueno en las eras iniciales de Facebook Ads y de Google Ads, donde era muy barato adquirir. Claro. Y había muchos permisos que eran abiertos versus ahorita que hay más privacidad. Entonces tú podías saber si una persona se dedicaba a yoga, si vivía en Nueva York. Entonces empiezan a hacer estos anuncios hiper específicos de si tú haces yoga y quieres a un invitado de yoga que esté en Nueva York, Y tú como, no manches, me está hablando a mí mismo. Y literalmente te estaba hablando a ti mismo. Wow. Ajá. Y Nathan era muy bueno en eso. Es más, como que por ahí hay un rumor de que Nathan era de los como spammers originales de AOL. O
sea, de esos que te mandaban como múltiples mails y tenía como una empresa de spameo. Wow. Sí, pero es un rumor. ¿Es un rumor? Sí, o sea, quién sabe si no sea está cierto. confirmado. No está confirmado. Es un éxito el cambio de foco. Para finales de 2008, levantan $600,000 por el 24%. O sea, ya podían comer más que cereal y ramen. Pero a una evaluación de $2.4 millones. O sea, bastante baja. O sea, dejan ir 24%. Que es muchísimo. Sí, o sea, es porque una además ronda, a Y Combinator, ¿cuánto le habían dado? creo que el 10%. Entonces es una ronda bien agresiva. Ahora, tienen unos nombres atrás, Y Combinator, Sequoia Capital. Sí. O sea, y ahorita nos vas a contar más del éxito. Pero justo la parte que vas a contar ahorita, o sea, que para mí es como los éxitos del 2010 al 2018, es una sucesión de eventos muy loca la velocidad a la que llegan a una evaluación más alta. Échate. Venga, 2010. La startup recauda $7.2 millones en su serie A. Entonces, recordemos que había recaudado 600,000 en la seed, en la semilla. Ajá. ¿A qué evaluación? La verdad que no la tengo por acá, pero sí, o sea, la buscamos sí, y se las ponemos. Un brinco. Sí, fue un spike importante. Y la lidera Sequoia otra vez. O sea, Sequoia como que sigue confiando en ellos. Al final del día, a ver, fue su inversionista en Semilla y en la serie A le vuelve a meter y Greylock Partners, que es otro fondo bastante prestigioso de Venture Capital, o sea, del mundo de Silicon Valley. Y para noviembre de 2010 ya tenía 700,000 noches reservadas, de los cuales, para que veas el crecimiento que tuvieron ese año, el 80% fueron en los últimos 6 meses. Está impresionante. ¿No? O sea, entonces, de un cliente a 700,000. No. O sea, impresionante. Wow. Sí, de vender bueno, cajas de de 700,000 noches, ¿no? Pero digamos, muchos clientes. Sí. Y en 2011 llegan al 1,000,000 de noches reservadas. Levantan $112 millones ya en su serie B con Andreessen Horowitz, que también creo que hemos hablado también es mucho súper relevante. Tienes razón, todos los jugadores clave se empiezan a juntar. Sí, o sea, tenían unos nombres allá atrás. Sequoia, Greylock, Andreessen Horowitz, o sea, todos. A su primer $1 billón. La evaluación. De evaluación. Sí, o sea, imagínate. Que no supimos, hay que checar a cuánto la serie A. La checamos. Pero algo me dice que estaba como alrededor del 10% esa ronda, entonces ha de haber estado a 72 millones, pero muy agresivo el brinco. A 1,000 millones. Por ahí ha de estar. Ajá. O sea, esa ronda, la de Andreessen Horowitz, sí fue como... y en 2012... mete esta función de neighborhoods, que no sé si te acuerdas, que es cuando empieza a ofrecer actividades locales. O sea, un poco como que en esta época empiezan a vender este pitch de que Airbnb era para viajar localmente. Justo. Como un local. Son ya las experiencias. Son las que se migra a eso. Y que es como tú, en vez de viajar a un hotel como un desconocido, viaja a un departamento y vive como un local, porque de esa forma te das cuenta lo que es realmente esta ciudad, viviendo como si vivieras acá. Y lanza las experiencias y fíjate que yo pensé que lo de las experiencias era más reciente. Sí, a ver, Neighborhoods es como empieza. Experiencias lo lanzan como en el 2016. Ya. Pero por ahí estuve tratando de investigar si era relevante en el ingreso. No. Y no lo desglosan en sus estados financieros públicos y se me hace que no es relevante. Porque si fuera relevante, lo desglosaría. Sí, sería como... y se vería la inflexión de gracias totalmente. A esto, ¿no? En 2013 ya había servido a 9 millones de huéspedes. Wow. No, está cañón. O sea, sí fue un crecimiento demasiado rápido. O sea, de neta nada, ¿no? Nada. O sea, y fue el cambio de airbeds a camas normales. Sí. Bueno, como a cuartos, departamentos. Y a departamentos vacíos, y ese foco y el buen equipo, todo. Sí. Tenían casi 250,000 departamentos listados. Ah, no. Sí. No, 250,000 departamentos fueron añadidos en 2013. Solo en 2013. Ah, wow. O sea, el número acumulado, no sé bien cuál fue, pero... altísimo. O sea, el chiste es que ya estaban creciendo a unas velocidades increíbles y en octubre de 2013 levantan otros $200 millones. O sea, aquí ya estaban levantando como pan caliente. O sea, cada 2 años triplicaban la evaluación. O sea, pasamos de 1,000 millones a 3,000 millones en 2013. En 2013, exacto. A 3,000 millones. O sea, imagínate. O sea, ahí sí Sequoia yo creo que la hizo. Ha de ser una de sus mejores inversiones. Totalmente. Igual Combinator, igual. Sí, totalmente.
La evaluación supera los 10,000 millones de dólares en 2014. O sea, cada año, como tú dices, triplicaban. Están triplicando la evaluación. Literalmente. Y en 2014, Airbnb tenía ingresos reportados de 250 millones de dólares. O sea, sí ya estás hablando de una empresa muy relevante, pero seguían perdiendo mucho dinero. Mucho. O sea, seguimos en la época en donde las empresas, las startups levantaban dinero siempre y cuando su top line o sus ventas subieran y no nos fijábamos en la utilidad o el evita. Literal. ¿No? Estamos como en esa época. Lo que importa es el crecimiento e innovar. Y la comunidad. O sea, como generar una base de clientes que... Literal. El product market fit, sobre todo, ¿no? Como que les importaba mucho decir, Eso. a ver, hay una base gigante de clientes que están dispuestos a pagar por tu producto. Mientras esa base de clientes crezca, yo te sigo metiendo lana, ¿no? Era un poco como... Ese era el mood. Esa época. Y en 2015, Airbnb hace una expansión impresionante internacional y ya para 2015 llega a 190 países. Que eso habla mucho del modelo que tienen. O sea, estamos hablando que no es... O sea, no es una cadena hotelera. Heavy. Es que imagínate Hilton tratando de entrar a 190 países. ¿Sabes? El dineral que necesita, las operaciones que necesita. Aquí es de que prender. Y no solo el dineral, o sea, imagínate armar un ejército de personas que tienes que tener presencia. O sea, aquí la verdad es que no tienes que tener presencia, o sea, una oficina física para abrir un país. No. O sea, después, obviamente, dependiendo del tamaño de los países, hace sentido, pero no en todos. O sea, no tienen oficina en todos los países en donde están, ¿no? Y comenzó a superar a muchos de los hoteles más grandes del mundo en ocupaciones. Llega a $1,000 millones en ingresos netos. O sea, imagínate eso. Wow. Que ingresos netos creo que se refiere a lo que ellos ingresan. A lo que ellos ingresan. No a lo pagado en total por el huésped, las comisiones. sino las comisiones que ellos se llevan. Lo cual es una locura, el volumen que tenían que estar manejando para que en comisiones se llevaran $1,000 millones en el año. Una locura. Y ya estás hablando de inversionistas como General Atlantic, Hill House Capital Group, todo el mundo y su mamá. Tiger Management, o sea, todos los inversionistas que ubicamos y más inviertan $1,500 millones. Tienes razón que cada año se triplica la evaluación. O sea, para 2015 la evaluación ya es de $30,000 millones. Sí, o sea, literal es un 3X cada año. 3X cada año. Sí. ¿Te acuerdas de la guerra de los 5 días? Sí. Esta es como la de los 5 años de cada año. ¡Qué locura! Sí. Wow. 2017, ya esto ya no fue un año después, sino 2 años después, pero 2017, 13 millones le meten a res. Le meten ellos. Es que, ¿sabes qué? Se empieza, o sea, como que para mí 2017 es hay un cambio muy claro y ahí te va. En 2016 hacen un, ¿cómo decirlo? Como un upfront, no sé, como una conferencia, ¿no? Donde Airbnb muestra hacia dónde va. Ok. Y dicen, nos vamos a volver the everything app, o sea, la aplicación de todo para viajes. Travel. Y entonces tú, o sea, ponen una historia. No, les voy a dejar la liga para el video de YouTube acá abajo, porque este cuate, o sea, Brian Chesky habla tan bien en público. O sea, un profesional. Sí. No, es una belleza verlo, ¿eh? Sí. O sea, es impresionante. Eso se la doy. Me cae pésimo, pero se la doy. Pero entiendes por qué la gente lo ama tanto. Totalmente. Y por qué lo idolatran. Y los empleados de Airbnb, o sea, es una cultura. Y Joey y Nathan, los dos. O sea, porque Joey y Nathan suben al escenario con Brian y luego le dicen en esa conferencia, Brian, como que toma la batuta y cuéntanos hacia dónde va Airbnb. Entonces es súper interesante. Y pues es el CEO. Es el CEO y es el líder. Es el vocero, sí. Más, o sea, además del CEO. Pero bueno, el punto es que en 2016 hay este cambio porque Airbnb presenta todo lo que va a ser Airbnb en el futuro y es que van a crear, que eso no lo logran, no lo han logrado, pero una experiencia hiper personalizada de viaje. Entonces ponen la historia de este cuate chileno homosexual que llega a San Francisco y lo dejan 3 días en un hotel normal, conociendo la ciudad, y luego él va narrando en un video cómo se va sintiendo, ¿no? Y dice como, estoy en un hotel y salgo y trato de conocer la ciudad, pero pues, ¿no? Como que, ¿será esto lo que la gente ve y cómo este hot dog y tal? Y luego le dejan un cuadernito afuera de su cuarto, los de Airbnb, que dice, aquí nos vemos mañana a las 11 de la mañana para empezar tu experiencia. Y entonces le ponen un mapita y un como dibujo de algo, no me acuerdo qué.
Y entonces llega y lo recibe una anfitriona, pero de experiencias, y entonces lo lleva a conocer los diferentes puntos de la ciudad, y luego llega al Airbnb donde se va a quedar, y es como cuate de 60 años homosexual que empezó en el San Francisco homosexual original, digamos, así y cuando... Y le cuenta y lo invita a fiestas, y entonces conecta con gente, y tienes todo... O sea, a mí me dieron ganas de llorar del video. Es que no sé, es el marketing. Espectacular. No, son muy cracks. Son muy cracks. Y esa era la idea, y ese es el shift que vemos en 2016. Por eso en 2017 hace sentido que compren una app de reserva de restaurantes, porque vas a hacer toda, ¿sí me explicó? Sí. O sea, vas a hacer todo tu viaje dentro de esa aplicación. Y que además Resy se empieza, o sea, esto yo te lo digo como cliente, o sea, como usuaria final. Yo me acuerdo que viviendo en Nueva York y en San Francisco, como que Open Table eran los restaurantes no cool. Y Resy eran como para la gente que sí sabía a dónde ir. Era como ese feeling. Entonces, sí creo que ellos le dieron como este al clavo. spin. Totalmente. Sí. Ese era, como de el local. Ese era su ¿sabes? fuerte. O sea, si tú eres un Chuy y vas a San Francisco, vas a abrir Open Table y vas a hacer una reservación en un restaurante de cadena. Versus si tú sabes qué onda, la haces en Resy. Muy cañón. Me gusta. O sea, sí. Uf, qué buen dato. Porque sí, esa era justo la idea, como que era esta experiencia hiperpersonalizada, poca madre. Y ahí sí ves que, te digo que esto es lo que se me hace un poco, no es hipócrita, entiendo que esa era la visión, pero esa no era la visión que iba a explotar, ¿no? La visión era como viaje local, súper de conectar, etcétera. Ahora, todo lo que cuentas, sí, risas y diversión, pero no quiere decir que todo era risas y diversión. Claro. Tienen varias crisis y ¿no? Sobre todo. No, la va que no. No. Te voy a decir por qué. Te doy este dato también. Lo vamos a tocar después, pero ahí te va. Porque Airbnb, a diferencia de los hoteles, tú pagas antes de irte. O por lo menos el 50%, ¿no? Y el resto una semana antes y ta. Pero en ese momento pueden ser 10 meses antes. Pueden ser 10 meses antes. En ese momento pagabas el 100% antes. Y eso no lo hacía Hilton. Hilton tú pagabas llegando. O sea, sí reservabas, pero pagabas llegando. Sí, te agarran tu tarjeta por si cancelas. Pero ya. Y ya. Es verdad. Y entonces dejas este dinero y ellos tienen, o sea, estamos hablando de 3, 6, 10 meses de efectivo. Y no le pagan al anfitrión. Le pagan al anfitrión cuando hasta la persona se sale claro. del lugar. O sea, imagínate un ciclo de conversión negativo. Pero 6 meses. Sí. Entonces no tenían problemas con la lana. O sea, sí necesitaban, pero no tenían. Es más, hay mucha discusión sobre por qué hicieron la ronda de Sequoia del principio del 24%, porque la gente dice, güey, tenías 10 meses de... O sea, no lo necesitaban tanto. Claro. No era tan necesario, pero pues estaba muy de moda levantar. El 24% de tu empresa. Ese es el tema. Lo que sí es cierto es que en 2017 Chesky ya quería hacer IPO. O sea, como que ya quería poner a la empresa en línea para... ¿no? En orden para poder hacer IPO y justo contratan a un CFO como muy destacado y el CFO le dice, papito, estás lejos de hacer IPO. O sea, sí tenemos un ciclo de conversión negativo y lo que quieras, pero a nivel P&L tenemos muchas pérdidas y no es momento para hacer IPO. O sea, el mercado no lo va a recibir bien. Sí. Entonces, tenemos mucho por hacer antes de alinearnos a un IPO. Totalmente. Ahora, hablando de las crisis, o sea, esto fue como risas y diversión, pero las crisis para mí se dividen en dos. Las regulatorias, que ahorita tú las tocas, y las crisis personales. Personales me refiero a de los anfitriones y de los invitados. Porque ahí te va. Qué complicado lidiar con un negocio en el que dependes de tanta gente que no controlas. ¿Y quién tiene la responsabilidad? Ahí está todo el asunto. Es como Uber un poco, ¿no? Es un poco en donde tú dices, yo soy una plataforma y ya como se comporten los seres humanos a los que yo conecto, ya no es mi responsabilidad. Pues más o menos. Sí. ¿No? Y la otra es que, pues al final Uber, ¿cuánto tiempo pues está en un Uber? 3 horas, 4 horas máximo. Pero aquí es una casa. O sea, duermes, le dejas tu casa a un desconocido. Y hay varios casos que puse acá, digo, hay millones, ¿no? Pero algunos que fueron como los que más me llamaron la atención. Un artículo de la BBC que dice, mi departamento fue transformado en un burdel de medio tiempo. O sea, el cuate renta su departamento en Airbnb, llega y es un pop-up de prostitución. Con neones. Literal. Como chisme corporativo. Así de que una semana. Ajá, literal. No. Otro dice, unos cuates se quedan en una casa en París, salen al jardín, así como, ay, ¿qué hay en el jardín? Llegan al jardín y hay un cuerpo, o sea, hay un muerto. Un cuerpo, o sea, en descomposición. Yo creo que legalmente esto debe ser un tema hoy en día para Airbnb. Pero hay un momento crítico.
Y ahí te va. Y aquí se ve el carácter de Brian en teoría. Yo te puedo decir que aquí se ve el equipo de relaciones públicas. Y el equipo legal. Hay un caso muy famoso que es el caso de EJ, que es una diseñadora freelancer que tenía un blog. Se llamaba EJ Travels o algo así. Ponemos acá el blog en la descripción. Y esta diseñadora renta su depa en Airbnb. Regresa, sus pertenencias están quemadas. Toda su ropa está espolvoreada de cloro en polvo. ¿Qué? Sí. Le roban las joyas de su abuela, rompen una pared para llegar a la caja fuerte, queman partes de la cocina. O sea, de verdad unos vándalos. Y ella escribe un blog contando esta experiencia. Y el blog, o sea, llega toda la prensa y llega claramente a Airbnb. Airbnb se tarda mucho en contestar. Y la primera contestación... ¿No tenían un equipo de soporte tan... Yo creo que sí, pero era una crisis. O sea, es que cómo no puedes admitir que eres culpable, porque entonces legalmente, ¿qué pasa? ¿Sí me explico? Sí. Entonces sacan un comunicado oficial donde dice, hemos estado en contacto cercano con EJ, y EJ pone en su blog, güey, si se refieren a mí, conmigo nadie se ha puesto en contacto. Wow. Y entonces la cosa pues explota más. Y entonces Brian, él dice, a pesar de las como recomendaciones de mi equipo legal, yo decidí que era hora de tomar la responsabilidad. Ay, güey, por favor. Sí, o sea, tenías un equipo de 300 personas escribiendo el blog post que escribió, porque obvio tiene un blog. Hace mucho que no hablábamos de gente con blogs. Hace mucho no hablábamos de gente con blogs, pero bueno. El blog está titulado We Fucked Up Big Time. Dice, o sea, hicimos un gran error. Y anuncia una garantía de $50,000 para anfitriones y una línea de atención 24/7 al cliente. Ay, por favor. Sí. Eso está más planeado. Ya parece que el CEO puede tomar esas decisiones cuando han levantado $2,500 millones. No sé. Sí, o sea, por favor. Ahora, en 2019 ya anuncian los planes oficiales de salida a bolsa. ¿Y qué pasa en 2020? El COVID. El COVID-19. El COVID, güey. Brought to you by COVID-19. Las reservas de Airbnb caen 96% en algunas ciudades, aumentan mucho en áreas rurales, ¿se acuerdan del trabajo remoto y todo eso? Sí. La empresa promete 250 millones en pagos a anfitriones para compensar las cancelaciones. Imagínate que se te caen 96% de tus ventas. O sea, prácticamente se te va a cero el negocio. Y lo que era una parte muy positiva del negocio, que era el flujo, tienes que aquí se vuelve un verdadero problema. Porque ya lo usaste, ese dinero, ¿no? Ya te gastaste el dinero de esas reservaciones. Entonces, ahí está el problema. Despide al 25% de su fuerza laboral, o sea, en Latinoamérica, Estados Unidos, Europa y Asia. Pero siguen con la idea de hacer el IPO y lo logran. Eso a mí se me hace impresionante. En el peor momento. En el peor. Digo, no el peor momento de su historia, las cajas de cereal era su peor momento, pero ya de su historia moderna. Sé. Porque al final de la caja de cereal, ¿qué es lo peor que puede pasar? No tenían liabilities. Pues no pasa nada. No obligaciones. ¿No? Y no estabas a punto de convertirte en una de las empresas más valiosas del mundo. Sí. O sea, realmente no tienes nada que perder. Aquí el IPO sucede porque no había otra opción.Esa es la realidad. Porque sin esa lana no iban a sobrevivir. Okay. O sea, tiene que sobrevivir sí o sí. Ahora, interesante, 9 de diciembre del 2020, las acciones de Airbnb se fijan en libros. O sea, cómo funciona en una oferta pública es que hay como ciertos compromisos de inversionistas, se juntan y en un libro hacen una apuesta, digamos, de a qué valor puede salir. Y entonces, cuando sale a bolsa, digamos que ya existen esos compromisos de compra de esas acciones. Y así no te arriesgas a que esté al 100% a merced del mercado. No sé si sabían eso, pero es un dato curioso. Y las firman a $68. El 10 de diciembre, a las 10:25 de la mañana, el mercado abre y la acción de Airbnb se va a $146 por acción, o sea, más del doble del precio fijado. Y en la tarde, porque luego muchas veces hay un pico y hay una caída importante, en la tarde cierran a $144.71 y el mercado dice, este es el valor de la acción. Wow. 2020. Que normalmente es al revés, ¿no? Siempre es al revés. O sea, le apuestas a lo mejor, pero aquí era como, es el peor momento de la historia. Necesitamos este dinero. Necesitamos este dinero. Sí. La capitalización de Airbnb alcanza los $86,500 millones, superando lo que ellos estaban buscando. Es que es más del doble. Es una locura. Ahora, en la ronda previa, porque ya no sé en qué ronda íbamos, ¿no? O sea, hablaste de miles de rondas. En la ronda previa, la evaluación más alta
o sea, llegaron a 30,000 millones de dólares, pero luego COVID cae, o sea, levantan lana a una evaluación más baja y la levantan a 18,000 millones de dólares. Entonces estamos hablando que imagínate que estas personas, o sea, de 18,000 millones de dólares se fueron a 86,000. O sea, los inversionistas estaban. Y fue una ronda muy cercana. Muy cercana. Porque pues 2020 cae muy el COVID. cercana. Sí. O sea, estamos hablando como principios para sobrevivir acá. O sea, diciembre. Digo, esto fue finales de 2020. Pero sí. Wow. Y también recordar que a finales de 2020, o sea, no había ni siquiera la vacuna. O sea, es que no se veía la salida del COVID. No sabíamos qué iba a pasar. No sabíamos qué iba a pasar. O sea, yo me acuerdo que hasta pensábamos, pues ya es la nueva normalidad. ¿Te acuerdas de ese término de la nueva normalidad? Esta es la nueva normalidad. Y aquí vamos a vivir encerrados. Sí. Y chinga su madre, ¿no? Ajá. Sí. Ahora, como parte del IPO de Airbnb, crean un fondo para anfitriones de 9.2 millones de acciones que no tienen derecho a voto, pero, o sea, como que es un programa para darle un poco las gracias a los anfitriones que han creado Airbnb y protegerlos en el futuro. Wow. Ajá. Entonces, realmente, es una historia de éxito espectacular. Supera, fíjate esto, capitalización de mercado de Marriott, 42,000 millones de dólares. De Hilton, 29,000 millones de dólares. Y de Delta Airlines, 30,000 millones de dólares. Qué locura, ¿no? Sí, o sea, comparables de la industria. Que no es la industria porque al final Airbnb es una empresa de tecnología. Pero ve que, o sea, qué impresionante. Qué locura, ¿no? Sí. ¿Y sabes las ventas, cómo se comparan? O sea, realmente el las múltiplo. Tengo acá, chécate o sea, en el año 2021, ese te puedo decir, vendían 5,990 millones de dólares. O sea, versus casi 90,000 dólares de market cap. Sí, o sea, el múltiplo. O sea, estaba altísimo. Ese dato está interesante. Qué bueno que me lo dices. Ahora, hablé de la crisis de los clientes, pero nos faltó la crisis de la regulación. Sí, que es un poco el punto con el que empezaste, diciendo que sí, ellos han manejado este PR muy positivamente de que gracias a Airbnb los viajes se han democratizado. Y creo que es verdad. Pero también Airbnb ha venido con un cambio en las ciudades, en lo que llaman gentrificación, justo, que suben los precios de las rentas y de los valores de las propiedades para los locales, ¿no? Y eso lo hemos visto mucho pasar en Ciudad de México, en la Condesa y la Roma, que ya la gente local no podemos vivir ahí porque los precios se han ido a dólares y ha sido ya pues, casi imposible de sí, las rentas para son imposibles. La gente local pagar y la gente que vivía en Condesa Roma se está como yendo a otras zonas, ¿no? Que además eso suma a la narrativa. O sea, ahorita nos cuentas qué ciudades pusieron como límites de regulación, pero suma a la narrativa de que las ciudades se empiezan a volver más como lugares turísticos versus ciudades donde vas a vivir la experiencia real de viajar. Porque si yo llego a la Condesa y en la Condesa hay puro extranjero, pues ¿dónde está mi experiencia local? Cero experiencia. La realidad es que la Condesa y la Roma ya no son experiencias en México. No son experiencias en Ni México. Ni precios de México. O sea, yo ya no puedo salir a cenar a la Roma. Sí. Es como, no, o sea, una vez al año. Sí. Es mi aniversario. Ya sí, es una locura. Y además caminas la calle y ya la gente habla inglés, francés. O sea, ya no estás viviendo la experiencia local. Las tienditas están cerrando, ¿no? Los lugares de uñas, de pelo cierran porque los que atienden no hablan inglés y entonces tienen menos clientes y eso es lo que sucede. O sea, es como que siento que fueron la parte, o sea, la misión sobre la que crearon Airbnb al mismo tiempo alimentó un monstruo que mató la misión. Sí, y que yo te podría argumentar que también es que eso trae mucha prosperidad económica para el país. O sea, sí traes ingresos. O sea, si no existiera Airbnb, hablando del caso particular que conocemos de cerca, que es Ciudad de México, en donde a partir de la pandemia muchos americanos y europeos se vinieron a hacer lo que ahora llaman digital nomads, que trabajan desde acá para sus empresas allá y pues les va increíble porque es más barato vivir acá. Nunca hubieran llegado esos digital nomads a México a gastar todo lo que gastan si no fuera gracias a Airbnb. Porque no vivirían en un hotel de $300 la noche, porque por más que seas gringo y ganes en dólares, no da la ecuación. Entonces, yo podría argumentar del otro lado de la moneda y siempre lo que yo he pensado es, yo no creo que la solución sea prohibir Airbnb. Creo que es un tema más como de algún subsidio que el gobierno, o sea, no sé, como cobrar un impuesto a los anfitriones de Airbnb
más que un impuesto solamente sobre la renta, sino que cobrar algo y con eso hacer un fondo para subsidio para los locales o sea, no sé, no soy economista, no soy, no trabajo en el gobierno, pero yo me iría más como por un tema de esa índole que prohibir Airbnb, porque la realidad es que Airbnb y estos digital nomads y este tipo de viajero sí ha aportado mucho en términos económicos para las ciudades que de otra forma no recibirían tanto turismo. Y fíjate que tocas un buen punto. Es más, o sea, de volada les voy a decir, te voy a cambiar y tú te echas lo de los fundadores, pero ¿qué ciudades llegaron a la conclusión anterior a la que tú llegaste? ¿Okay? O sea, que dijeron, necesitamos la anterior, Airbnb. Vamos a prohibir. Nueva York, San Francisco, Los Ángeles, Toronto, Vancouver, Francia, Alemania, España, Londres, Japón, Singapur, Sydney, Brasil y Sudáfrica. Tienen algún tipo de regulación o prohibición. Nueva York es la más reciente. Sí, Nueva York fue en noviembre del año pasado, porque justo yo fui al maratón de Nueva York y la semana siguiente se prohibió Airbnb. O sea, ¿te quedaste en Airbnb Nueva York? Yo me quedé en Airbnb. ¿Y qué tal la experiencia de Airbnb Nueva York? Son como horrible. Hoteles. No, es que ¿sabes qué? Que ya al final son estos como... Empresas como son Mr. W. Empresas, ajá. O sea, ya no son gente. Sí, ya. ¿Y qué pasó? Ahorita acaban de hacer un estudio, acaba de salir la semana pasada, de qué sucedió en Nueva York, y lo único que sucedió fue que los precios de los hoteles han subido casi el 35%. Claro, me hace todo el sentido del que la mundo. gente sigue viajando, o sea, tenemos igual un quiero ir a exceso Nueva de York. turistas. Igual quiero ir a Ciudad de México. Sí. Pues si nada más hay hoteles y no hay Airbnbs, pues ¿qué va a pasar? La demanda va a superar a la oferta y va a ser carísimo y entonces la gente no va a querer venir. Entonces, al final del día sí tienes que entender que este tipo de viajero sí agrega a la economía del país y hay que encontrar la forma en que se puedan unir los dos mundos en donde no se vean afectados los locales, porque sí es una patada. Es una patada. Que no puedas usar tu propia ciudad. Al final del día, un poco lo que han logrado las ciudades que medio la han armado en esta regulación es decir, a ver, vamos a limitar el tiempo de estadía. O sea, vamos a decir, tiene que ser al menos 60 días si el departamento está solo. Y entonces, por ende, el precio baja, que no lo estoy viendo por noche. Claro. O sí, ya es como una renta no tan de corto plazo, sino como no de largo plazo, pero ya un poquito más cercana, ¿no? Exactamente. Como un in-between. Y el otro lado es, tú puedes hacer de tu vida un cacahuate con Airbnb siempre y cuando tú estés en el departamento. Y regresamos a la idea original de Airbnb. Siempre y cuando tú seas el anfitrión, tú puedes hacer de tu vida un cacahuate. Con tu casa, pero sí pierdes muchísimo mercado. Sí. O sea, yo personalmente no me iría a quedar con alguien en su casa. O sea, yo sí he rentado muchas veces Airbnbs porque realmente es una forma mucho más barata de viajar. Y sabes que es muy cómoda si tienes familia. También, o sea, también tener hay situaciones... cocina para bebés, o sea, es toda la diferencia. Sí. Pero la verdad, irme a quedar con un susodicho que no sé quién es y que vamos a compartir la tetera, la verdad no me late. No sé si eso es mucho mentalidad latina porque como que siempre vivimos en esta paranoia de que nos pase algo. O sea, no sé qué pasa con los europeos. Igual un europeo... A mí me ha pasado mucho que con conversaciones de amigas que hice en el intercambio me dicen como, ¿pero por qué te da miedo eso? Y yo como, porque, no me voy a quedar en la casa de un desconocido, en una zona que no conozco. O sea, una amiga se burlaba mucho que antes de ir, o sea, como buscar hotel, buscaba yo, ¿cuáles son las zonas más seguras de tal lugar? Sí. Y tú es obvio, porque si tú viajas dentro de Latinoamérica... Tienes que buscar cuál es la zona más segura. 100%. No quieres ser el güey que se quedó en un Airbnb en Ecatepec y acabó sin cabeza. O sea... Qué gráfico. Qué gráfico. Pero no les pasó a unos turistas, no en Ecatepec, pero ¿en dónde? Como en Sinaloa. Sí. O sea, en un lugar como... en una ciudad complicada. Entonces, es eso. También no sé si es un tema latino. Pues sí, pero ¿cuántas de sus ventas son en Latinoamérica? O sea, de que las ventas se le bajarían. Yo también creo. Definitivamente se le bajarían. Entonces, yo creo que es más encontrar, no cambiar el modelo de negocio, sino sí creo que tiene que ser más por un tema en donde el gobierno intervenga, pero en la parte de dinero. O sea, donde también tampoco te tienes que hacer millonario rentando tu Airbnb. Esa es la cosa. Sea, la diferencia de lo que puedes rentar tu casa a largo plazo versus lo que le puedes sacar en Airbnb, pues puede ser hasta el doble o más. Entonces, tampoco tiene que haber esa brecha. O sea, creo que te puedes quedar como en algo en medio y donde el diferencial se lo des al gobierno y el gobierno no se lo robe, ¿no? O sea, haga de eso algo para subsidiar a las viviendas de los locales. Claro.
O sea, en las zonas que están gentrificadas y que la gente, no, algo, no sé, o sea, tiene que haber una solución como por ahí, yo pienso. Yo también creo, la verdad. Ahora, creo que hace más sentido cerrar con las estadísticas que tú nos vas a contar de usuarios y huéspedes y de revenue, de qué está pasando ahorita con Airbnb, porque justo, o sea, como que estaba pensando, dijiste, le va a pegar mucho el tema de Latinoamérica, pero es que operan en 191 países. No, y, o sea, ¿de cuántos países? 195 países, operan en 191. Sí, o sea, están en todo el mundo. Está cañón. Qué fuerte. Sí. Qué cracks. Entonces, cuéntanos en dónde está parado hoy Airbnb. A ver, les voy a contar las ventas de los últimos 3 años de la compañía, como para que veamos el crecimiento tan loco que han tenido. Año 2021, que ya nos habías dicho, 5,900 millones de dólares de ventas, casi 80% más que 2020, pero bueno, 2020 no es una referencia. Pero lo que sí es una referencia es 2022, 8,400 millones de dólares, que es un 40% de crecimiento versus 2021. Que yo creo que 2022 es cuando explotó, porque 2021 todavía había gente que no sabía qué onda, no sé si quedarme en una cama, que no sé si desinfectaron. O sea, como que 2021 todavía había un poco de, ¿no? Había un poco de paranoia todavía del COVID. Yo desinfectaba todo. Yo desinfectaba también. Y había estos rumores de que te contagiabas de que con el Amazon. Sí. Bueno, no, eso fue 2020, ¿no? Pero sí, entiendo. Y 2023, que es el último año completo que tenemos información, 9,900 millones. 9,900 millones de dólares, que es un 18% de crecimiento versus 2022. O sea, de verdad es que el crecimiento es gigante. O sea, de verdad. Ahora sí, 10 veces ventas la evaluación. Sí, está loquísimo. Está voladísimo. Sí. Pero es que si están creciendo 40, 30, 20% anual, o sea, es muchas veces lo que platicamos, ¿no? Que estos múltiplos de ventas, en vez de hacerse versus las ventas actuales, como que el mercado ya se premia a lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Totalmente. O sea, sí, entrar ahorita a Airbnb es entrar caro, pero pues quién sabe qué va a pasar. O sea, debe de ser una buena apuesta. No sé, no tengo ni idea, ni estamos aquí para dar recomendaciones. Pero, ¿y sabes qué? Sí, no podemos dar recomendaciones de inversión, pero yo no le apuesto a gente que me cae mal. Porque son los que luego salen con sospechas. O sea, es el güey que luego te das cuenta que estafó a todos y se robó el dinero. A ver, tú crees en tu sentido, en personal. Tu sexto sentido como de... Sí. O sea, yo como ¿me da buena espina o no? Ajá. Yo digo, el fundador me cae mal y siento que es un turbio. Nel. Qué bueno que vaya creciendo 20%, me vale madres. Pues sí. No, porque sientes que te va a mentir. Por eso no soy millonaria. Por eso no puedes salir a cenar de la Roma. Carajo. Pero bueno, el trimestre que acaba de finalizar en marzo 2024 vendió 2,000 millones de dólares, que es un 18% de crecimiento versus ese mismo trimestre del 2023. O sea, sigue pinta 2024 para seguir en ese 17-20%. Wow, qué locura. Para seguir. Eso está increíble. Opera en 191 países, que ya lo habíamos platicado, y actualmente hay más de 5 millones de anfitriones en todo el mundo y más de 7,7 millones de anuncios activos en la plataforma. O sea, sí estás hablando de que hay más anuncios, o sea, no es nada más de que tú pones tu casa, o sea, como que en promedio sí hay, no sé, 1.x veces el número de apartamentos anunciados que el número de... ¿Qué es lo que tú decías, no? O sea, estas empresas que se dedican y que tienen 300 departamentos y ya se vuelven como local. Administradores, pues casi que cadenas hoteleras, nada más que sin hotel. Y esas promedian a que, ¿no? Y la mayoría de los Airbnbs hoy en día en los que nos acabamos quedando, pues es como si fuera un hotel. O sea, está hiper manejado por estas como compañías. Como Casat, estos que quebraron. Pero que quebraron. Sí. Que estaría interesante hacer un capítulo de ellos. Sí, porque no la historia es info, interesante. Pero no hay tanta. Yo ya lo he tratado de buscar. Ya. Fíjate, aquí está el dato. Hay más de 100,000 ciudades en todo el mundo con Airbnb. Eso es lo que me refería. Como que si bloquean 20 ciudades, ¿sí me explicó? Claro. Hay no es el fin del mundo. 99,980 ciudades. Pero habría que ver qué ciudad o sea, yo creo que Ciudad de México, o sea, por decir algo que conozco, es una ciudad de las top para Airbnb. Yo también creo. Y creo que, además de en ventas, creo que el hecho de decir estamos en todas las ciudades importantes, o sea, creo que, por ejemplo, el marketing de decir no podemos estar en Nueva York,
les pega durísimo. Sí, ni en Los Ángeles. Ni en Los Ángeles, o sea, en un buen de ciudades en donde son como, pues, ciudades claves. Yo creo que Ciudad de México, hoy en día ya, es una de esas. Sí. Fíjate, que se me vino a la cabeza ahorita, que no sé si viste un podcast de White Paper donde hablaban de las oficinas vacías. Que ahora hay un número de oficinas vacías en ciudades grandes como Ciudad de México, Los Ángeles, tal, que México creen que va a tardar como 30 años en volverse a recuperar, en que esas oficinas estén llenas. Y que están buscando formas de convertir esas oficinas en departamentos. Tal vez Airbnb puede entrar por ahí. Claro. O sea, puede ser una buena opción, no sé. Pero ese tema de las oficinas es una locura. Porque estoy pensando cada vez hay menos departamentos y tenemos estas oficinas vacías. Qué locura. Sí, o sea, ¿cuánto real estate ahorita estará desocupado? Ahí venía el dato. O sea, les dejamos el link al podcast porque ellos lo analizaron bastante chingón. Y son bastante buenos, la verdad. Sí, me encantan. En las investigaciones y todo, ¿no? Lo hacen espectacular. Fíjate qué interesante dato. El anfitrión promedio, o sea, esto es a nivel global, gana $13,800 al año. Un buen income suplemental, ¿no? Pues sí. Si estás pensando como rento mi sillón. Está muy bien. Está muy bien. O tengo ahí un departamento, o sea, una inversión, como que no es tan passive income, porque sí son, los huéspedes son bien... Sí. Y tienes que dejar tu cuadernito ese de, yo un día me quedé en un Airbnb en San Miguel y que estaba pensado pues para europeos y americanos. Y te explicaba paso a paso cómo funcionan como cosas de San Miguel. ¿Cómo pedir un helado? No, ahí te va la basura. La basura no llega a un día específico ni una hora específica. O sea, como que llega cuando la basura quiere llegar, ya sabes. Bienvenida a México. Toca una campana y entonces tienes 20 segundos para bajar. O sea, como que explícales a un extranjero. O sea, que tienes que estar al pendiente así en la ventana. ¿Va a llegar la basura? No va a llegar la basura y te toca una campana y te tienes que bajar corriendo. Y es cierto. Así es. O sea, cuando no vives en departamento, a veces te hace creer que así es la vida. Claro. O sea, otro de estos datos de extranjeros que llegan a México, llega una amiga de Australia y como que viene en el coche y viene viendo hacia arriba así. Y me dice, ¿son seguros esos cables que están ahí? Ya ves que la ciudad está llena de cables. Ay, sí. Y yo lo volteo a ver y digo, nunca lo había pensado. O sea, seguro no. Tan parte de mi vida, pero le dije, estoy casi segura que esto no es seguro. Sí. Pero pues no sé, ni siquiera lo había pensado. Ni sé cómo se podrá arreglar. O sea, sí. No, y además hay un dato cañón de la cantidad de cables muertos que hay en México. Sí. Pero para saber o sea, porque hay unos, de verdad mi déficit de atención está fuera de control. En Polanco hay unos marañas así de, ¿no? Sí, ¿cómo sabes cuál es el de Total Play? Yo sabes. O sea, no hay manera de saber. Qué risa. Sí. Pero bueno, esto... Pero me desvié, pero ok. Déficit de atención. Entonces estabas diciendo que en promedio gana $13,800 anuales, que no es pasivo. Sí, no es pasivo. O sea, tienes que estar ahí poniendo el chocolatito, sí. contestándole que la licuadora ya se fregó, mandándole un foco que se fundió. O sea, como que sí siento que no es un ingreso 100% pasivo. No lo es. Pero pues está bien, ¿no? Y la evaluación actual de Airbnb es aproximadamente $113 mil millones. Más alto de lo que te dije. Sí. Wow. O sea, estamos hablando de más de 10 veces ventas. 11 veces ventas, 12 veces ventas. ¡Wow! No, bueno. Esto está cañón. Y con esto voy a cerrar. Se estima que Airbnb tiene un market share, una participación de mercado de 20% de la industria de alquileres vacacionales. O sea, es altísimo. 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 Sin tener un alquiler. O sea, no contando hoteles, ¿no? Es alquileres vacacionales. No lo sé. Vamos a revisar ese dato. No estoy tan segura. La verdad que no me acuerdo de dónde lo saqué. Conclusiones. ¿Qué lecciones, para cerrar este episodio, aprendimos de Airbnb? Y voy a empezar yo. Venga. Mi favorita es lanza todas las veces que quieras y nadie te vio en la primera vez. Me encantó. Sí. O sea, porque yo lo he vivido, con mi marca de skincare, con Raw Apothecary. Nos pasó que hicimos un lanzamiento de una línea, como que no fue muy exitoso. Y fue como, pues es que ya lanzamos. Pero, güey, no nos vio nadie. Sí. O sea, podíamos haber lanzado. Claro. Y creo que eso lo puedes hacer cientos de veces y eso me dio mucha risa y me gustó. Es una buena lección. La otra es este ojo del The Y Combinator que, oye, o sea, el emprendedor, hustler, ¿cómo se dice? Como luchador, a más no poder. La verdad es que es verdad. Sí, totalmente. Este cuate no se iba a dar por vencidos. O sea, estos cuates no se iban a dar por vencidos. No. Y si tenían que vender cajas de cereal sin ningún valor agregado,
lo iban a hacer. Sí. ¿Sabes? Y ¿sabes qué también? Esto alguna vez lo dije y casi me cancelan en el internet, pero el emprendedor ideal al que hay que invertirle, si tú quieres multiplicar tu inversión 90,000 veces, es el soltero dispuesto a comer desayuno, comida y cena ramen a los 20 años. Totalmente. O sea, porque la verdad, ese cuate se va a rifar. Yo ahorita tú me dices, desayuna, come y cena ramen y te vas a volver multimillonaria. Neta, prefiero morirme como estoy y comer como una persona bien, normal. También, o sea, además me daría reflujo, no podría dormir, no me puedo ni concentrar en el trabajo. O sea, no, y tienes otras prioridades porque tienes una hija, una familia. O sea, como que siento que sí, ese emprendedor que su prioridad y que viven y matan por este proyecto que los enamora y que es su misión en la vida, es el emprendedor correcto, así, sin duda. De las 90,000 veces, ¿no? O sea, y no el emprendedor cómodo. O sea, ese que sí sabe que se tiene que matar y que su vida depende de este proyecto. Sí, porque pues esa es la historia de Airbnb, la verdad. Totalmente. Y otra lección también para mí relevante es que crear un negocio en el que no existe mercado es muy difícil. Sí. O sea, esta es una historia de éxito, pero en un negocio que no existe mercado, no. El 99.99% de las historias van a ser un fracaso. Sí. O sea, a mí cuando asesoraba a emprendedores y me llegaban como, oye, esta idea nadie la ha tenido, entonces no tengo competidores, no sé qué. Yo digo, por algo no hay competidores. Sí, o sea, si vas a levantar millones de dólares, pero por algo no hay competidores. O sea, no existe ese mercado ahorita. Y estás listo para crear un mercado, porque Airbnb creó un mercado. Sí. No está fácil. O sea, sí creó un mercado, pero encontró un espacio que sí existía una necesidad que no estaba, ¿sabes? Como aprovechada. Porque la realidad es que sí, es verdad que viajar es muy caro. O sea, los hoteles son muy caros. Hay veces que no hay suficientes hoteles para la demanda que hay. Y la gente sí estaba buscando cómo viajar más barato. Sí. O sea, sí encontró un problema, no sé si un problema, pero una necesidad que existía. Total. Y siento que eso sí es clave. O sea, ponerte a inventar una necesidad, por ahí no es. No. Por ahí no es. Definitivo. ¿No? ¿Algo más que te quedes? Pues creo que es todo, ¿no? Sí, a mí me gusta aquí. La dejamos en 3. ¿La dejamos? I like. Espero que les haya gustado este nuevo formato de cierre con las lecciones. Y si no, ahí nos comentan, pero con amor, banda del internet. Hay veces que sí son duros, ¿eh? Sí, pero tú los lees de más. Pues es que hay que leerlos. Y luego esta me manda, mira qué me pusieron, que me odian por esto. Y yo, bueno, ¿qué importa? Sí, yo siempre le mando screenshots como, mira, Maca, te aman, pero me odian. Sí. O dijeron esto. Sí. Bueno, pues uno trata de aprender de los... uno trata de aprender. Pero sí, luego la gente luego ponen unos comentarios, banda, muy pocos. ¿Sabes qué? Saqué el porcentaje de comentarios de hate que tenemos. ¿Cuántos? 2%. Wow. Qué bajo, ¿no? Te pusiste a contar todo. Sí. Mucho tiempo libre. Ojalá, güey, pero no. Pero como el 1-2%, es que se me hizo importante para meterlo en nuestro pitch deck de chisme corporativo. O sea, porque creo que cuando hablas de empresas podrías, o sea, tener miedo como empresa. Claro. De que te relacionen con un lugar en donde que te relacionen con mucho hate. Entonces el 2% no está mal, o sea, entre el 1.5 y el 2%. De acuerdo. Y sí les voy a decir que no saque este porcentaje, pero me atrevo a decir que el 40% de los comentarios negativos son sobre nuestra apariencia física. Wow. Sí. O nuestra forma de hablar. No, la forma de hablar es el otro porcentaje. Pero es como, ¿por qué no están peinadas? Ay, no. O, te faltó un lipstickcito. Y eso sí, la verdad que es el clásico del internet. O sea, es parte de ser mujer en el internet. Pero justo te iba a decir que te apuesto a que si fuéramos hombres, esos comentarios no existirían. No, por supuesto que no. O sea, ve a Sam Bankman-Friedman, se hizo multimillonario y el güey traía catsup en la camisa. Pues es el patriarcado, güey. O sea, perdón. Pero bueno, gracias por escucharnos. Otro episodio. Ya saben que si llegaron aquí, por eso lo digo hasta acá, porque ya son más fans. Nos vemos la próxima semana en otro episodio de Chisme Corporativo. Y, ¿qué era? Campanita. Suscríbanse, denle like y por favor, pónganos 5 estrellas en todas las plataformas que se puedan. Y en las que no se pueda, pues escríbanos ahí en los comentarios 5 estrellas. Y redes sociales. @Chisme Corporativo. ¿Y cómo estás tú? Rosalaura_López. Sí, te pusiste difícil. O punto López. O punto, no mentes. Lo pone ahí abajo en la descripción del episodio y yo estoy como Soy Maca Arriba. Nos vemos la próxima semana.